Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dicen amén cuando lo tenga. Dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Yo quiero hablarte en esta mañana bajo el título: el milagro de su resurrección. El milagro de su resurrección. Amado, gracias al Señor que podemos hoy decir que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Amén. Él vive. La evidencia, una de las evidencias de que Cristo vive, es que cuando usted visita Israel, ahí está la tumba vacía. Cuando usted visita a los lugares famosos donde están los restos de personajes eminentes de la historia, allí usted puede ver sus huesos, ahí usted puede ver sus restos. Pero cuando usted visita a Israel, aleluya, qué bueno es que un día Dios permita y podamos ir a la Jerusalén en esta tierra. Que Dios permita y un día podamos visitar Tierra Santa. Pero hermano, aunque usted y yo en esta tierra no vayamos un día a Jerusalén, qué bueno es que un día vamos a estar en la Jerusalén celestial. Gloria a Dios, aleluya. Donde va a estar el Cordero guiando, donde va a estar el Cordero, amén, presidiendo a toda la congregación de los santos. Pero si usted y yo hoy visitamos Israel, amén, ahí va a estar la sepultura vacía, como el testimonio de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Él se levantó de los muertos. Hermano, si Jesús no hubiera resucitado, fuéramos una religión más, fuéramos una doctrina más, fuéramos una enseñanza más dada por un grupo de hombres. Pero hermanos amados, la palabra que hoy nosotros hemos recibido, la palabra que usted y yo predicamos, hermanos, no la recibimos de hombre alguno, la recibimos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Usted tiene la mejor noticia que pueda circular en las redes. Usted tiene la mejor noticia que se pueda oír en todas las naciones de la tierra. Jesucristo ha resucitado. Y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, y le dice a los corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis. Hermanos, tenemos que perseverar en la palabra que hemos recibido, en las promesas que Dios nos ha dado, en el evangelio eterno que vino el Señor a darnos vida y vida en abundancia a través de Él, que es la palabra encarnada, por el cual, dice el versículo 2, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, es tiempo de retener su palabra. Dice en el 3, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Jesús resucitó. ¿Cuál es la importancia, amado, de ese milagro de la resurrección? Hermano, su fe, mi fe, nuestra fe está cimentada sobre el más grande milagro que ha existido en todos los tiempos. Amén. La resurrección de los muertos.
Aleluya, qué bueno es que Jesús como el primero, como el primogénito, resucitó para vencer la muerte. Su resurrección nos habla de la veracidad de su mensaje. Hermano, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y le dice, esto no es algo que lo estoy diciendo yo solo, esto no es algo que lo dice una persona, porque siempre se levantan las dudas. Jesús habrá resucitado, Jesús verdaderamente se habrá levantado de los muertos. Pero Pablo le habla a los corintios y le dice que apareció a Cefas, apareció a Pedro, apareció a los 12, apareció a más de 500 personas, apareció a Jacobo, a los apóstoles, amén, apareció. Y dice Pablo, y por último me apareció a mí. Usted conoce la historia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo le decía a los cristianos que negaran, él los encarcelaba, él los mataba. Un día Pablo iba de camino a Damasco y dice que en el camino se le apareció Jesús y el Señor le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Amén. Y cuando él le preguntó quién eres, y él le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te dar golpe contra el aguijón. Aquel que se pensaba que estaba muerto, aquel que se pensaba que no tenía vida, se le apareció a Pablo, amén, y aleluya, lo llamó para hacer luz a todas las naciones. Aleluya, tenemos el testimonio de que Él vive, de que Él reina. Y la resurrección nos habla sobre la veracidad de su mensaje. Dice 1 Corintios 15, 13 y 14, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces sería nuestra predicación y vana también sería nuestra fe. Hermano, si no hubiera la resurrección, hermano, nuestra fe sería vana. Vana sería el evangelio que predicamos. Pero qué bueno es que usted y yo hemos entendido que Jesús vive, que Jesús resucitó, que todavía hoy Jesús sigue haciendo milagros, sigue salvando, sigue respaldando, sigue apareciendo a cada uno de nosotros. Él vive. La mayor veracidad, amén, de su mensaje es que Él resucitó. Aleluya. ¿Por qué la resurrección, hermano? El milagro de la resurrección es tan importante. Porque demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. 1 Corintios 15, 54 al 57 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Por eso usted y yo podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sepulcro está vacío, esa tumba está vacía. El Señor se levantó de los muertos al tercer día. Aleluya. Tantas veces han tratado de demostrar, aleluya, que Jesús no vino a esta tierra. Pero hay testimonios verídicos, reales. En una ocasión, un hombre llamado John McDowell escribió un libro que se llamaba Evidencia que exige un veredicto. Y él se dedicó a estudiar porque él quería demostrar, amado, que Jesús verdaderamente no había venido a la tierra, que Jesús no había muerto por los pecadores y que Jesús no se había levantado. Y él investigó, él fue a Tierra Santa, él buscó documentación de la época, buscó sobre los historiadores y al final de toda la tesis, al final de todo el estudio, concluyó diciendo, verdaderamente Jesús vino, verdaderamente Jesús vivió en esta tierra y verdaderamente Él resucitó. Y ese hombre le entregó su vida y su corazón a Jesús. Y escribió este libro
Evidencia que exige un veredicto, aleluya, porque hay una evidencia que nos demuestra que hay un veredicto, que hay una declaración hecha desde el cielo. Jesucristo hoy todavía sigue reinando, todavía sigue viviendo, como le dijo a Juan: yo vivo y reino por los siglos de los siglos. Estuve muerto, pero ahora vivo. Cristo se levantó como vencedor, como victorioso, como rey de gloria. Aleluya. Este hombre también escribió un libro que se llamaba Más que un carpintero. Porque para muchos Jesús era un simple carpintero. Pero Jesús, hermano, es más que un carpintero, es más que un maestro, es más que un buen amigo. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Eterno, Él es el Shaddai, Él es el Dios Todopoderoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida es para ti, esa vida es para mí, esa vida es para mi casa, esa vida es para los tuyos. Aleluya. Su resurrección confirmó su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Nadie había podido vencer a la muerte. Nadie había podido vencer al pecado. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él venció a la muerte y venció al pecado. Amén. Es verdad, todavía estamos lidiando con una naturaleza caída. Amén. Todavía estamos lidiando con una carne. Aleluya. Un día, si Cristo no viene antes, pasaremos por esa experiencia. Pero qué bueno es, aleluya, que Él dijo que es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, porque Jesús es la resurrección. Nadie puede decir que haya vencido a la muerte. Nadie puede decir que se levantó de la muerte por su propia fuerza, por su propio conocimiento. Allí están las tumbas, allí están los restos de todas las eminencias de todas las naciones. Pero hay uno que venció, hay uno que reina, hay uno que te dio la victoria a ti y a mí. Por eso tú puedes darle gloria, dale un fuerte aplauso a Jesús. Tú puedes darle gloria a Dios por eso. Por eso el apóstol Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que no todo se acababa con la muerte física. Amén. Tristemente, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Las personas piensan que con la muerte física termina todo. Pablo sabía que después de esa muerte física había una vida eterna que Dios nos ha regalado a ti y a mí. Una vida eterna que nos ha sido entregada. Llegará el día, amado. Llegará el día que sonará la trompeta. Dice el Señor que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Cristo descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo, ¿qué sucederá? Resucitarán primero. Amén. Y luego todos nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos transformados, Yo no sé si a ti te anima eso, que tu cuerpo, tu vida, amén, vamos a ser transformados. Allí no va a haber más dolor, allí no va a haber más enfermedad, allí no va a haber más dolor en los huesos. Gloria a Dios, aleluya. Ahí ya no llegará la gripe, el catarro, ahí no llegará la COVID, la pandemia, aleluya, porque vamos a tener un cuerpo nuevo, glorificado, exaltado. Aleluya, gloria a Dios. Tercero, su resurrección confirmó su poder sobre todo lo creado. Dice Romanos 1:4. Amén. Nuestro Señor fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén.
Aleluya. La resurrección de Cristo confirmó su poder sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe. Su resurrección nos garantiza, escucha bien, amado, el perdón y la justificación, amén, de nuestros pecados. Dice Romanos 4, versículos 24 y 25. Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano, usted y yo creemos en aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él pagó por nuestras transgresiones. Aleluya. Él fue entregado por nuestras transgresiones y Él resucitó para nuestra justificación. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder delante de ellos. ¿Sabe qué? Su resurrección nos garantiza la vida eterna. Juan 11:25. Le dijo Jesús, amén, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú le crees a Él? Aleluya. ¿Saben qué? Todas esas son grandes noticias. Pero a pesar de todas esas noticias maravillosas, los discípulos tuvieron una experiencia terrible, difícil. El maestro había muerto. Aleluya. Y tristeza llenó sus corazones. Ese primer día de la semana era un día sin esperanza para ellos. La mañana llegaba y ellos estaban escondidos, llenos de miedo. Estaban derrotados aparentemente antes de la resurrección. Pero qué bueno es que nuestro Cristo amado ha cambiado nuestro lamento en baile. Qué lindo, hermano. Por eso, cuando yo estudiaba este pasaje, qué lindo que el Señor se reveló a los discípulos como se ha revelado y se está revelando a nosotros en este día. El Señor en repetidas ocasiones les había dicho que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿sabe por qué te digo esto? Aleluya. Porque hay momentos, hermanos, donde las realidades que están aconteciendo en tu vida te hacen no tener esperanza. Muchas veces, a pesar de que Jesús, hermano, resucitó, usted y yo nos sentimos con debilidad. A veces sentimos como que no hay esperanza. Así estaban los discípulos, hermano, antes de que Cristo resucitara. Pero qué bueno es, hermano, que Dios, en medio de tu necesidad, Él se manifiesta. En medio de tu necesidad. Cuando usted va a la Escritura, aquí Pablo le habla a los corintios de algo que ya habían vivido, de cómo el Señor se había revelado a los discípulos. Pero hermano, ese amanecer de ese día de resurrección, los discípulos estaban llenos de temor. Los discípulos estaban llenos de duda. Amén. Hay varios episodios. Uno de ellos, ¿sabe qué sucedió? Y está en Juan capítulo 20, a partir del versículo 13. Y fue con una mujer llamada María Magdalena. Dice que ella fue temprano al sepulcro. Y cuando ella llega al sepulcro, el cuerpo del maestro no estaba. Y dice, yo le voy a contar brevemente la historia. Dice que ella estaba llorando. Dice que ella estaba ahí triste porque el cuerpo del maestro no aparecía. Y llega una persona al lado de María y ella no lo reconoce. Ella pensaba que era el jardinero y comienza a decirle, ¿dónde pusiste el cuerpo de mi maestro? Pero qué bueno es que en ese momento el Señor, con una voz de amor, amén, con una voz de consuelo, le dijo, María, aleluya. Y cuando ella se miró, lo miró, se volvió y le dijo, maestro, porque en ese momento en que te sientes de fallecer, Jesucristo llega y te llama por tu nombre y te dice, yo he resucitado, yo vencí la muerte, yo te he dado la victoria. Aleluya. Gloria a Cristo.
Qué bueno es que hoy Dios nos sigue llamando por nuestro nombre. Aleluya. ¿Sabe qué denota, hermano? Ese milagro de la resurrección nos ha dado acceso a tener una comunión directa con nuestro Padre Celestial, a tener una comunión directa con nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo es que en ese momento de angustia, en ese momento difícil, en ese momento donde parecía que no había esperanza, llegó Jesús mencionando el nombre de esta mujer. Fue la primera persona a la que el Señor se le apareció. A una mujer llamada María. Y cuando usted ve esto, usted puede hablar, y esto es una palabra para las mujeres, de la grandeza de nuestro Dios. Mujer, Dios cuenta contigo. Mujer, Dios te llama por tu nombre. Mujer, Dios se revela a ti y te dice: yo te amo, estoy contigo y tengo grandes propósitos para ti. Cuando usted va a la historia, hermano, en aquella época la mujer no tenía un papel protagónico. Ya hoy la mujer ministra, la mujer lidera, pero en aquella época la mujer tenía que estar a un lado, tenía que estar ahí en el secreto, tenía que estar escondida. Pero es a esta mujer a la que Dios decide darle ese primer mensaje de la resurrección. Ella pensaba que era el jardinero porque no le había conocido. Amén. Ahorita vamos a hablar un poquitico más de eso. Y Dios llega a esta mujer y le dice María. Y ella le dice: maestro. Qué lindo es que en medio de tu debilidad, que en medio de tu duda, que en medio de las pruebas, que en medio de las luchas, mujer, que estás pasando en tu casa, Dios llega para darte una palabra de fortaleza, una palabra que te levanta, una palabra que te dice: aunque te desprecie, yo cuento contigo, aunque te creas poca cosa, yo cuento contigo. Aleluya, gloria a Dios. La tristeza aparece cuando no podemos ver a Jesús obrando en nuestras vidas. Hubo otro momento en que también hubo un grupo de discípulos, hermanos, y era el día de la resurrección, y dice que iban tristes, cabizbajos. Habían dos discípulos que iban de camino a Emaús. Uno de ellos se llamaba Cleofás, y ellos iban hablando, iban conversando. Ya, hermano, escucha, ya Jesús había resucitado. Ya Jesús había vencido a la muerte y ellos estaban amedrentados. ¿Por qué te digo esta palabra? Porque estamos en tiempo de celebración. Amén. No es tiempo, hermano, de estar cabizbajo. No es tiempo de estar dudando. No es tiempo de estar en incredulidad. Es tiempo de estarle creyendo al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Dice que estos discípulos iban de camino a Emaús y el Señor se les junta en el camino y comienzan a hablar. Ellos estaban hablando, ellos estaban conversando y Jesús le dice: ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y ellos le dicen: eres el único forastero que no has escuchado lo que ha ocurrido. Escuchen bien, amados. Jesús caminando al lado de los discípulos y no le habían conocido. ¿Sabe cuántas veces, hermano, tú crees que Dios no está a tu lado? ¿Cuántas veces el enemigo viene a decirte, aleluya, que ya no hay esperanza, que ya no hay solución, que ya no hay salida? ¿Cuántas veces el enemigo viene a decirte que tires la toalla, que Dios no está contigo? Pero yo quiero decirte que esta mañana Jesucristo resucitó, y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él camina a tu lado. Jesús está caminando. ¿Sabes cuántas veces Cristo ha caminado a tu lado? Y tú como que no lo ves. En ese problema por el que estás orando. Y tú crees que no hay respuesta. Y tú crees que no hay solución. Hermano, a veces tenemos los ojos velados. Y no vemos que Cristo está al lado nuestro. Dice que Jesús iba caminando junto con ellos. ¿Y saben cómo le dijeron al maestro? Eres el único forastero. María pensaba que era el jardinero.
Y los discípulos que iban camino a Emaús pensaban que era un forastero. Y Jesús sabe qué hizo, porque qué lindo es que en el momento de tu angustia, que en el momento de tu necesidad, en el momento de tu aflicción, Jesús comienza a abrirte las escrituras, Jesús comienza a enseñarte la palabra, Jesús comienza a recordarte las promesas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso, aférrate a cada promesa que Dios te ha dado. Jesús le dijo, oh tardo para creer. Era necesario que el Cristo viniera, que el Cristo resucitara, que padeciera, muriera, pero que al tercer día se levantara. Amén. Y dice que cuando iban por el camino, Jesús hizo como que iba un poco más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse. Qué bueno es que haya una generación que le diga, Señor, quédate con nosotros, ven a nuestra casa, a pesar de que no le habían conocido. Y Jesús se quedó con ellos. Y dice que cuando estaban sentados a la mesa, aleluya, cuando Jesús partió el pan, lo bendijo, dice que en ese momento los ojos de ellos fueron abiertos y en ese mismo momento Jesús desapareció de su vida. Aleluya. Aunque tú creas que Jesús, hermano, en muchas ocasiones donde no tienes fuerza, donde te sientes sin ánimo, donde ya dices no hay esperanza, amado, sigue adelante. Jesús está caminando contigo y delante de ti, amén. Él va a derramar su presencia y tus ojos van a ser abiertos y vas a ver la gloria de Dios y vas a ver lo que antes no podías ver con tus ojos naturales. Aleluya. Hay otro momento de los discípulos donde también tenían desánimo, donde también pensaban que ya no había posibilidad, pero fue un momento donde Dios una vez más les confirmó su llamado. Allí en Juan 21 se habla de una pesca milagrosa, no la primera que había hecho el maestro, sino otra, ya Cristo había resucitado. Dice que se levanta Pedro y dice, me voy a pescar, y con él se fueron otros de los discípulos. Ellos estaban diciendo, vamos nuevamente a tomar las redes. Hermanos, aquellos que habían sido llamados, aquellos que un día habían recibido un mandato del cielo, aquel hombre que Dios le dijo, vas a ser un pescador de hombres. ¿Sabe cómo estaba? Sin fuerza, caído, desanimado, diciendo, voy a pescar nuevamente. Y él fue a pescar. Pero ¿sabe cuál fue el resultado? No pescaron nada. ¿Sabe por qué? Eso nos enseña, hermano, que usted y yo sin Cristo nada podemos hacer. El mismo Señor lo dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Y dice que en la mañana, después de haber estado toda la noche y no pescar nada, se aparece el maestro en la playa, el Cristo resucitado, y les hace una pregunta y les dice, hijitos, ¿tenéis algo para comer? ¿Han pescado algo? ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? Señor, no hemos pescado nada. Y el Señor le dijo, tomen en la mano derecha, echen las redes. Y dice que cuando echaron las redes, amén, capturaron una gran cantidad de peces, 153 peces. Las redes no podían, casi que se rompían, porque cuando usted y yo, amado, caminamos con el Maestro, Él envía de la provisión, Él envía de la bendición, Él envía de la abundancia. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó con cada uno de ellos? Ninguno había conocido a Jesús. María en el sepulcro no lo conoció. Los discípulos no lo conocieron. Y los discípulos en la barca. Cuando Jesús le dijo eso y ellos tomaron la gran pesca que hicieron, fue que Juan dijo, es el Maestro. Y ahí fue que le conocieron. Y cuando fueron a la orilla, ya Jesús tenía, hermano, un pez que lo estaba cocinando y tenía pan.
¿Sabe por qué? Porque Él es, hermano, nuestro alimento. Él es nuestra bendición. Aleluya. Jesús se manifestó a ellos en gloria, anunciándonos lo que Él nos ha concedido. La resurrección de Cristo es el anuncio de la gloria que nos ha concedido por su gracia y por su misericordia. Dice un poquitico más adelante, en 1 Corintios 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él es primicia de los que durmieron. Aleluya, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Aleluya. Hoy tenemos esa esperanza. Hoy tenemos esa confianza. No tenemos por qué, amado. No tienes por qué sentirte desanimado. No tienes por qué sentirte sin esperanza. ¿Sabe por qué te doy? Dios puso en mi corazón esta palabra. Porque hoy estamos en un culto de celebración. Estamos celebrando que Jesús resucitó. Pero mañana, dentro de 3 días, la semana próxima, el mes próximo, va a llegar un momento que te puedes sentir sin fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Y ese día es necesario que recuerdes que Jesucristo ha resucitado. Ese día es necesario que recuerdes que Él venció a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque estos discípulos tuvieron esa experiencia. Amado, le estoy hablando de discípulos que caminaron 3 años y medio con el Maestro, que estuvieron escuchando muchas veces decir a Jesús. Hermano, en todos los evangelios Jesús lo decía: es necesario que el Hijo del Hombre muera, aleluya, va a ser entregado, va a ser muerto, aleluya, para el tercer día va a resucitar. Y como mismo el Maestro lo declaró, así mismo ocurrió. Y a pesar de que Jesús lo había profetizado, aleluya, ellos sintieron desánimo, se sintieron sin fuerza, se sintieron con deseo de volver atrás, se sintieron con ganas de tirar la toalla. Caminaron al lado de Él y ni siquiera lo conocían. Hablando esto con mi esposa, mire esto, amado. Usted se imagina caminar con el Maestro, aquel que caminaste 3 años y medio con Él y no lo conocía. No lo conocía. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba en un cuerpo glorificado. Aleluya. Mire esto, amado. Aleluya. Dice, sigue hablando Pablo en este versículo. Después, llévese esta palabra a la casa. 1 Corintios 15, estúdiela, escudriñela bien. Aleluya. Mira lo que dice un poquitico más abajo, versículo 40 de 1 Corintios 15. Dice: hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Hay gloria, pero hay una gloria de los celestiales y hay otra gloria en los terrenales. El Maestro estaba caminando con los discípulos y los discípulos no lo conocieron, porque estaba en un cuerpo glorificado. Pero ¿sabe por qué? El Maestro se les aparecía y se les aparecía y se les aparecía para decirle: esta gloria que yo he conquistado, se las he regalado a ustedes. Está disponible para ustedes. Está en una provisión de Dios para su vida. Amén. Dice el versículo 42. Dice: ¿sabe qué sucedió a través de la resurrección? ¿Sabe qué ocurrió a través del milagro de la resurrección? Amén. Dice en el versículo 42: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción,
pero se resucita en incorrupción a través de su resurrección. Amén. Dios tomó nuestra corrupción, Dios tomó todo lo humano, Dios tomó todo lo que nos alejaba de Él y nos dijo: yo quiebro toda la corrupción de hombre y yo pongo una incorrupción que viene del cielo para tu vida. ¿Sabe qué hizo Jesús a través de la resurrección? Amén. Él quitó, dice, se siembra en deshonra, pero se resucita en gloria. Amado, cuando Jesús resucitó, Él quitó toda la deshonra, Él quitó todo el pecado, Él quitó toda la contaminación. Amén. Para que nosotros accediéramos a esa gloria que Él tiene reservada. Dice que se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Cuando Cristo venció la muerte, Él venció la debilidad. Amén. Por eso cuando eres débil, tú puedes decir, aleluya, que Él se manifiesta, Él se perfecciona y Él te levanta en medio de las debilidades. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Aleluya. Dice en el versículo 44: se siembra en cuerpo animal terrenal, pero se resucita en un cuerpo espiritual. Amado, ¿sabe cómo usted y yo podemos acceder a eso? Por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo. Porque cuando vino el Espíritu, usted y yo hemos sido sellados. Aleluya. En Juan 3:12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amado, cuando Jesús vino, cuando Jesús murió, Él quitó la muerte, Él quitó el pecado, Él quitó la debilidad, Él quitó la deshonra y nos dio vida, y vida en abundancia. No tienes por qué dudar, no tienes por qué dejar de creer. Él vive y reina, amén, por los siglos de los siglos, y esa victoria le pertenece a la iglesia de Jesucristo. Te pertenece a ti, te pertenece a mí. Amén, aleluya. Un fuerte aplauso a Jesús. Dice, porque Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estos discípulos tuvieron esta experiencia, pero se cumplió lo que dijo la palabra. La tristeza llenará su corazón, pero esa tristeza se va a convertir en gozo. Ese es el gozo que usted y yo tenemos en esta mañana. Ese es el gozo que podemos decir 2000 años después. Podemos decir: Jesucristo ha resucitado. Aleluya. Jesucristo ha resucitado. Por eso la Biblia nos dice y te dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, sigamos creyendo, sigamos confiando. Vamos a ver la gloria de Dios como nunca antes. Hoy estamos caminando en un cuerpo natural, pero Jesús se manifestó a sus discípulos para activar su fe, para levantar su fe y para decirle: esto que yo conquisté está disponible para cada uno de nosotros. Amén. Usted y yo todavía no tenemos un cuerpo glorificado, pero tenemos el Espíritu Santo. Hemos sido revestidos con su presencia. Amén. Hemos sido revestidos con su poder. Hemos sido revestidos con su gloria. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando cada día hasta el conocimiento pleno. Gracias a Dios, hermano, que Cristo vino. Cuando Cristo vino en cuerpo glorificado, los discípulos no le conocían, porque era un cuerpo que tenía una gloria celestial. Así pasa contigo y conmigo. Cuando usted y yo venimos a Cristo, hermanos, nosotros cambiamos. ¿Cuánto dicen amén?
Cuando usted vino a Cristo, hubo una transformación que se estableció en tu vida. Por eso el que te ve, te dice, te veo diferente, hablas diferente, caminas diferente, porque hay una transformación que Dios la hace cuando viene el Espíritu de Dios en tu vida. Aleluya. Por eso cuando vengan las batallas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las crisis, sigue creyendo, amado. Aleluya. Él es el que te dice, yo tengo un llamado para ti, como le dijo a Pedro. Pedro, que había dejado las redes y las había vuelto a tomar. Aleluya. Dios llegó y le dijo, Pedro, yo todavía tengo un llamado contigo. A los discípulos de Maús le abrió las escrituras, le abrió los ojos. ¿Y sabe qué dijeron estos discípulos? No ardía nuestro corazón, porque sabe lo que hace la resurrección. Hace que los corazones ardan, que las vidas se arrepientan, que la gente busque a Dios, que la gente ponga su confianza en aquel que venció a la muerte y venció al pecado. Puede dar gloria a Dios por eso, aleluya. Él te llama por tu nombre. Esta es mañana de victoria. Aleluya. Ponte en pie, vamos a orar en esta mañana.